está, querida iglesia Antioquía? ¿Cómo están cada uno de ustedes? ¿Cómo ha sido la reflexión de esta semana para los que estuvimos presentes el domingo pasado? Para aquellos que tuvimos la bendición de poder rememorar el mensaje durante la semana en las células. Porque yo creo que cada uno nos hemos sentido confrontados a ese primer amor. Para los que no estuvieron presentes la semana pasada, nuestro pastor Héctor Quiroga nos compartía respecto de la carta de Apocalipsis a la iglesia en Efeso, cuando decía que tenían que volver a esas obras de primer amor. Y ha sido un tiempo tan bueno de parte del Señor durante esta semana, por diferentes motivos. Me ha tocado hablar con más de una persona, en células, por llamadas de otro tipo también de desarrollo de la iglesia. Y hablábamos y decíamos, no, es verdad, ¿te acuerdas aquellos primeros años? Como quizás muchos conversaban ahora. Y algunos decían, sí, yo me acuerdo que en mi caso, a nosotros cuando éramos jóvenes nos pasaban tanto dinero para la locomoción y nuestra iglesia quedaba, no sé, a 5 kilómetros de la casa y caminábamos esos 5 kilómetros y ofrendábamos y después veníamos de vuelta y no importaba si llovía, no importaba si le dolía la cabeza quizás, no importaba nada. ¿Por qué? Porque estaba tan fuerte esa convicción de ese primer amor que el Señor nos había entregado, que daban ese algo más, ese esfuerzo que está asociado a la pasión que Dios nos entrega al momento que nosotros le damos o le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Cuántas proezas tenemos cada uno en el reino de Dios y que podemos contar muchísimas cosas, muchísimos testimonios. Yo recordaba también en mis primeros años, aquellos años en el cual, siendo un joven universitario, junto con otros jóvenes, siendo un grupo pequeño, no más de quizás de 10, 12, pegábamos letreros en la universidad, decíamos, decídete por Cristo y todas esas cosas que en el Señor hicimos locura. Éramos dos bandos, los comunistas y nosotros. Y éramos los dos que metíamos bulla en toda la universidad. El 98% de la universidad era una universidad pasiva y había un 1% de cristianos y un 1% de comunistas, por decirlo, que metían ruido. Y eso era una realidad. Y entre paréntesis, por eso que se genera como tanta convicción, ¿sí? Porque es la pasión lo que hace realmente la diferencia entre un hijo que deja huella a otro que a lo mejor está pasando más desapercibido. Y es esa pasión en la que tenemos que poder capturar en el Señor. Porque si Dios nos está diciendo, recuerda aquellos días, recuerda aquellos momentos en que te da lo mismo, y acá a lo mejor voy a ser sensible y, como dice el dicho, el que se ponga el poncho, que se lo ponga, pero a veces si había un partido de fútbol, si había un cumpleaños, si había cualquier cosa, la dejábamos en segundo lugar por prioridad del Señor. Y lo hacíamos, y hacíamos el esfuerzo, y caminábamos, y muchas veces teníamos la valentía de acercarnos a una persona que ni siquiera conocíamos y decirle, ¿sabes qué? Existe un Dios que te ama, existe un Dios real, existe alguien que pagó el precio por tu vida. Y teníamos tal pasión, tal convicción, que incluso buscábamos hablar de Él. Pero ¿qué pasó en el camino? Eso podría ser una de las preguntas. ¿Qué ha sucedido en nuestras vidas que hoy en día muchísimos de nosotros hacíamos la reflexión de decir y de preguntarnos también, como se realizó en alguna célula, ¿cuándo fue la última locura que hiciste en el reino de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a hablarle a una persona que ni siquiera conoces para poder compartirle de Él? ¿Cuándo fue esa vez que el Señor tiene una convicción tal de poder decir, ora por esa persona? Cuando alguien se acerca, que nos pasa muchísimo, cuando alguien se acerca en tu trabajo, en tu vecindario, en tu lugar de estudio y te empieza a contar sus problemas, no lo hace tan solamente porque necesita un oído para poder hablar, lo hace porque la manifestación de lo que Dios entregó en tu vida debe hacerse una realidad y tú debes empezar a declarar sanidad sobre esa persona. ¿Y cuántas veces nos hemos enfrentado a esa realidad de que alguien que ni siquiera conocemos nos empieza a contar nuestros problemas? ¿Y cuál es la demanda de parte del Señor?
para nosotros el poder bendecirle, el poder hablar bien de Él. Entonces, uno podría hacer muchísimas preguntas asociado a ese primer amor, asociado al saber en qué momento, en qué lugar del camino nos hemos perdido como tal. Yo siempre he dicho lo mismo, el que se concentra con niños porque no tiene hijos, y el que no es empático, sí, porque yo he estado con la cara llena de vergüenza cuando pasa el Clemente por acá o el Agustín, cuando presentamos al Clemente, el Agustín saltaba, así que seamos empáticos, hermanos, ¿no? ¿Amén? Sacado el aplauso de la cara. Preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es nuestro diseño original? ¿Cuál creen ustedes que es nuestro diseño original? Que a lo mejor diseño original puede ser una palabra muy profética, muy apostólica, pero es más simple de lo que pensamos. ¿Cuál creen ustedes que es nuestro diseño original? ¿Cuál creen ustedes que es ese plan, esa visualización de parte del Señor en cada uno de nosotros? La Escritura es clara en poder entregarnos ese diseño. Y en Romanos 8, 28 a 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito principal de la iglesia es conformar una familia, una gran familia de hijos semejantes al Mesías. Ese es el propósito de la iglesia. No hay otro que añadido al conocerla a Él que sea ese, manifestar y multiplicar la esencia de Él en una gran cantidad. Entonces el Señor nos ha estado hablando hace ya varias semanas como casa ministerial que algo debe cambiar, ¿cierto? No podemos seguir siendo la misma persona, no podemos seguir viviendo bajo los mismos parámetros, no podemos esperar que pase otro año más para tomar decisiones y sobre todo para poder vivenciar esas decisiones, y algo debe cambiar en nuestras vidas, algo debe cambiar desde nuestro interior y algo debe manifestarse en el exterior. Porque tenemos que reconocer que a veces los hijos de Dios somos demasiado cortoplacistas y esperamos las reuniones para poder arrepentirnos delante de Él y tomamos decisiones, pero la verdad que esa decisión no pasa a ser tan solamente una oración muy potente y muy importante parte del Espíritu de Dios, pero debe estar asociada a una acción de cambio que se manifieste en el exterior. Se debe manifestar. Yo, antes de conocer al Señor, reconozco que a mis 22 años, cuando entregué mi vida a Él, era una persona que tenía muy malas costumbres, muy malas prácticas, y entre esas malas costumbres y malas prácticas era que era muy bueno para el garabato. Y lo reconozco no con orgullo, sino que era una mala práctica. Y en mi vida algo cambió. Algo cambió. No fue tan solamente dejar de maldecir, porque al final un disparate pasa a ser una maldición, sino que también fue algo que tuvo asociado a un cambio interior que se manifestaba en el exterior. Aún recuerdo en un año que, gracias al Señor, pude venir acá a Santiago a vivir un encuentro en la iglesia Pueblo de Dios, el pastor Rubén Alfaro, hace años, no, en el año 2002 fue, en que llegué de vuelta a Antofagasta. Yo estudiaba en Antofagasta y venía a ver a esa bella mujer cada cierto tiempo, y el Señor también me renovaba cuando, no tan solo por verla a ella, sino que porque Dios hablaba a mi vida acá en Santiago. Y en esa iglesia en la cual fui muy bendecido, viví el encuentro, y cuando volví a Antofagasta, la gente, y de verdad fue así. No llegué como Moisés con el rostro resplandeciente, pero sí me decían, oye, tú cambiaste, hay algo distinto. Y no había cambiado ni el corte de pelo, no había cambiado mi manera de vestir, sino que el cambio interior que Dios había hecho se estaba manifestando en lo exterior. Entonces, nuestro diseño original está asociado en ser una gran familia de hijos semejantes al Mesías, semejantes a Jesucristo, semejantes a Yeshua, semejantes al Señor. Y eso, amada iglesia, se debe notar.
Y acá no se debe notar con la selfie, acá dándole alimento al joven desamparado. Ese no es el diseño. El diseño es el poder manifestar el amor de Dios en cada momento y en cada lugar cuando tengamos esa voz del Espíritu de Dios que le dice, ve, acércate, ve, llámale por teléfono, abrázalo, da una palabra de aliento. Incluso, aunque sea tan básico, pero a veces no lo hacemos, saluda a tu vecino, pregúntale su nombre, di cómo está. Eso es lo que debe cambiar en nosotros, de lo interior hacia lo exterior. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro diseño original? Ser una familia, una gran familia de hijos semejantes a Jesucristo. Uno podría decir, ¿qué nos pasó en el camino? ¿Cierto? Porque hubo, y esto no es una pregunta de una relación de hombre y mujer, para que no, sino que ¿qué nos pasó? Una evaluación, ¿qué nos pasó a nosotros en el camino? ¿En qué momento perdimos esa pasión? ¿En qué momento perdimos esa búsqueda constante de parte del Señor? ¿En qué momento nos desorientamos y pasamos a vivir una relación que se volvió monótona? Hoy día en la mañana estábamos orando previo al inicio de la reunión y seguíamos reflexionando en el espíritu de lo que Dios nos había entregado la semana pasada y y Dios nos compartía de hacernos preguntas profundas. Una es, para nosotros como matrimonio, ¿cuántas conversaciones profundas tenemos con nuestra mujer? Pero conversaciones verdaderas. No tan solamente el cómo te fue hoy, no tan solamente cómo se portaron los niños, quizá para los que tenemos hijos, sino que el saber cómo estás tú realmente. El pastor de la semana nos aconsejaba y decía, preguntarle a nuestras mujeres qué te hace feliz. Que a lo mejor uno puede decir, pero es obvio, quizá uno puede decir, estar conmigo le hace feliz. Pero créame, amada iglesia, que muchas veces no es obvio. Muchas veces lo cotidiano puede ser algo tan contraproducente que dejamos de valorar a la persona que tenemos al lado nuestro, y también muchísimas veces lo cotidiano de vivir la manifestación de parte de Dios, de vivir su gracia, de vivir su misericordia, nos puede hacer que pensemos que es normal el poder tener la bendición que tenemos nosotros. Es una bendición de parte de Dios que gran parte de los que estamos acá estamos con nuestra familia. Es una bendición de parte del Señor. Yo recuerdo mis primeros años en la iglesia en que el 80% de las personas que asistían a la iglesia eran mujeres. Las mujeres no iban con sus maridos, el marido se quedaba en la casa. Pero gracias al Señor tenemos una casa ministerial que no es la mejor de todas, ni tampoco la peor, pero que sí podemos disfrutar de esa bendición. Y cuando esa bendición se te hace algo cotidiano, algo rutinario, cuando tú puedes llegar y adorar al Señor, levantar tus manos, cuando Dios habla una palabra, y cuando algo se vuelve monótono, tiene que surgir una luz de alerta. Hay un peligro ahí. ¿Y cuál es el peligro? Que Dios se te haga tan cotidiano, que la presencia de Él se te haga algo tan natural, que tú pases a cumplir una responsabilidad, que tú pases a cumplir una función, que tú seas tan solamente alguien que debes hacer la tarea, que tú te saques la selfie el día miércoles en la cédula para poder decirle al resto que hicimos la cédula, cuando ese nunca ha sido el motivo de parte del Señor. El motivo de parte del Señor es que la iglesia se manifieste en todo momento, en todo lugar. Y la célula, que son las reuniones de nuestros días miércoles o jueves, esto es solamente una manifestación, pero no es el centro. Lo hemos predicado, pero nos cuesta muchísimo el poder salir del culto. Nos cuesta salir del culto. Muchas veces esperamos orar el día domingo, muchas veces esperamos escuchar un mensaje el día domingo y en la semana no buscamos de Él. ¿Por qué? Porque se nos vuelve cotidiano, se nos vuelve normal. Y nuestra vida en el Señor no puede pasar a ser una constante rutina de funciones a cumplir. Porque como lo hemos declarado en este lugar, las personas son mucho más importantes que los proyectos. Y el Señor siempre va a estar buscando que se manifieste su amor en cada una de las personas. ¿Los proyectos son importantes? Sí, amén. Tenemos que lograrlo, alcanzar metas, objetivos, pero tenemos que, sobre todo, buscarle a Él. Porque ¿qué es lo que nos pasó en el camino? Lo que nos pasó en el camino es que nos acostumbramos muchísimas veces, tanto a la presencia de Dios, que lo vemos como algo natural. Y eso es un error. Lo que nos pasa en el camino de nuestro matrimonio, que a veces no es tan cotidiano llegar a un hogar en el cual está todo dispuesto para poder descansar, que no le agradecemos al Señor. Y eso es una bendición. Es una bendición. El Señor voy a comentar un poco lo que ha sido mi proceso en esta semana.
Dios me ha estado procesando fuertemente en confiar en Él, en poder realmente tener fe, porque muchas veces uno dice tengo fe, pero es solamente una declaración y no se vive. Y Dios me hablaba y me decía, hijo, ¿qué prefieres? ¿Prefieres no estar pasando esta prueba de fe, pero tener un problema con tu mujer, por ejemplo? Y yo le decía, Señor, no, prefiero estar en esta prueba de fe, pero saber que la persona que tengo al lado mío, que es mi compañera, la persona que Dios ha puesto, camina junto a mí. Porque eso es un mayor tesoro. Entonces, cuando uno sabe quién está al lado tuyo, cuando uno sabe quién es tu papá, quién es nuestra provisión, la perspectiva debe cambiar. Y aquello que nosotros recordamos como una añoranza, aquellos años en que yo caminaba kilómetros, en que yo llegaba 15 minutos antes a las reuniones, en el cual yo no esperaba la instrucción, sino que yo preguntaba qué vamos a hacer, en el cual yo decía, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta. Esos días era porque estamos tan impresionados de conocer a Dios que decíamos, debo entregarle, debo rendirme a Él. Y eso tiene que volver a nuestras vidas, amada iglesia. No podemos conformarnos a una vida rutinaria en el reino de Dios. Tiene que volver. El día viernes tuvimos la bendición de poder estar en una comida que organizó un ministerio de mujeres que trabaja en las cárceles, de agradecimiento porque tuvimos la bendición de poder aportar para ese ministerio, lo que participa la hermana Elizabeth, muchos la conocen. Y ahí escuchar unos testimonios era algo, pero de verdad te confrontaba. Te confrontaba porque tú escuchabas a una mujer que estuvo con su marido, obviamente en cárceles distintas, 5 años preso. 5 años, y que su hija se crió sola, creo que era como de los 13 años en adelante. Y el escucharla ahora y decir, el Señor me habló, el decir, mis mejores años fueron en la cárcel. ¿Por qué? Porque tuve el tiempo para poder reflexionar y reconocer a Dios en mi vida. Y hoy día el poder reconocer y decir, ahora yo puedo estudiar gracias a la iglesia, porque ahí y eso también entre paréntesis, cuando se hace un llamado a aportar, de verdad que a veces no lo dimensionamos y pensamos, bueno, ahí vamos a dar las 10 lucas para apoyar la causa, pero eso es ser demasiado ciego y no saber de que quizás en ese aporte tú estás cambiando la vida de una persona, porque veíamos los frutos. Habían 3 mujeres que decían, salimos de la cárcel y gracias al aporte que ustedes pudieron entregar, pudimos estudiar, el Señor nos habla. Había una mujer que decía, yo me dedico solamente a limpiar baños y estuve años limpiando baños y ahora ella va a ser una de las mujeres que va a poder comenzar a estudiar. Y decía, yo robaba todas las semanas, me fui al extranjero y me fui a robar, volví a Chile, pasaba 2 semanas y robaba nuevamente. Y el Señor me ha llevado a lugares impresionantes. Ella contaba como testimonio, el Señor me llevó a poder trabajar con Pilar Sordo, que muchos la conocen, y un día ella le entregó su tarjeta del banco y le dijo, toma, esta es mi clave, anda a sacarme tal cantidad de dinero, y eso a ella le reventó todo su paradigma, porque, hermano, o sea, imagínense a alguien que estuvo robando muchísimos años, que ahora te digan, ve y saca dinero. Y ella contaba el día viernes que lloraba por esa situación, y Pilar solo le preguntaba, ¿pero tú por qué lloras? Porque no puedo creer que hoy día alguien me dé tal confianza. Y ella le decía, pero si yo te he pasado a mis hijos, ¿por qué piensas que voy a dudar respecto a si te paso una tarjeta de un banco? Yo te he pasado lo que es más importante en mi vida. Y decía también, y también te he visto porque tengo un circuito cerrado de televisión, tengo cámara, así que yo ya sé cómo tú eres, así que por eso confío en ti. Pero ese es el Señor. Ese es el Señor, ese es nuestro Dios, aquel que cambia y que restaura vidas. Ese es nuestro Dios. ¿Y saben qué, amada iglesia? Tenemos que declararlo, tenemos que proclamarlo, tenemos que decir, ¿saben qué? Yo llegué a Santiago sin ningún contacto, sin ningún pituto, sin nada, con una mochila cargada de sueños, y el Señor abrió la puerta a un trabajo y Dios me ha bendecido en ese lugar. Y hay que decirlo, y no se trata de una falsa humildad, no se trata de que, para que todos los vean que bien le ha ido. Error. Es para manifestar que Dios es un Dios real. Y hay que declararlo, pero esa pasión tiene que estar encendida en nuestro corazón. Porque cuando uno sabe lo que le apasiona, realmente cambia nuestra perspectiva. Yo le hacía la pregunta a algunos, ¿cierto? ¿Algunos, Cristian? Le hacía la pregunta a algunos, Bernabé también. Durante esta semana le decía, ¿cuál es el motor de nuestras vidas?
¿Qué es lo que es aquello que nos apasiona realmente? Y esto, bueno, hay respuestas que son súper rápidas. Uno puede decir, el Señor y mi familia. Amén. Pero yo quiero llevar a profundizarlo un poco más. No es tampoco un hobby, porque alguien puede decir, bueno, a mí hacer trekking me apasiona, yo veo al Señor. Ya, amén, pero es algo más. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es el motor de tu vida asociado a otros, a servir a otros? ¿Qué es lo que realmente te hace decir, vamos, que se puede, aun cuando esté cansado, aun cuando haya dormido 4 horas, vamos a estar ahí con la mejor disposición porque lo hacemos para el Señor? ¿Qué es aquello que te apasiona? ¿Lo saben? ¿Lo saben o no? Levanten su mano quien tiene una convicción y tiene la certeza de saber qué es lo que lo apasiona. Levanta la mano, sin vergüenza. Manténgala levantada vamos a hacer una estadística rápida. Podríamos decir, con esta mano levantada, que un 20% de lo que estamos acá sabemos aquello que nos apasiona. El otro 80% debe buscarlo en el Señor. Tiene que saber qué es aquello que ha entregado el Señor en su corazón, que hace que se levante cada día. Yo me hacía esa pregunta a mí. Y en mi caso, a mí lo que me apasiona es ver vidas transformadas y cómo van avanzando en el reino de Dios. Por eso quedé tan impresionado cuando escuchábamos a esta mujer el día viernes. ¿Por qué? Porque era la manifestación de la gloria de Dios. Ese es el Dios real. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Nosotros no servimos a una religión. Nosotros no servimos, y acá que se entienda el contexto en el cual lo voy a decir, nosotros ni siquiera servimos al culto. No servimos al culto. Servimos a un Dios real, a un Dios que se manifiesta, a un Dios que cambia vida, a un Dios que restaura, a un Dios que hace milagros. ¿Puedo contar el testimonio de primicia que hablábamos hoy día en la mañana? Había el testimonio que se manifestó en esta casa, para que digamos son cosas concretas en nuestra casa ministerial, de una persona que en el día de primicia entregó todo lo que era su sueldo y lo entregó como una primicia. Y después, a la semana siguiente, llegó con el diezmo que era del mismo monto equivalente a esa primicia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios la prosperó 10 veces más, porque pudo dar como diezmo el 10% de lo que había recibido, que era lo mismo que entregó en su primer sueldo. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Acá tenía que haber dicho aleluya. Ese es nuestro Dios. Es un Dios real, un Dios patente, un Dios que puede cambiar de un momento a otro nuestra realidad. Y eso también se lo quiero transmitir a más iglesia. Quizá alguno ahora está escuchando el mensaje y puede decir, bueno, no es para mí porque yo en realidad no tengo ese parámetro de parte del Señor, no he tenido ese cambio de vida, pero déjeme decirle que Dios mismo puede hoy llamarle y decirle, cambia tu vida, manifiéstalo en el exterior. Y ese debe estar puesto por la provisión de parte del Señor. Porque yo hoy día podría decir, ¿saben qué? Lo que me apasiona es ir a los pueblos indígenas a predicar de Dios. Pero si Dios no me ha entregado esa visión, voy a errar. Y eso es lo que tenemos que tener, esa sensibilidad del Espíritu, de saber que ese motor que nos apasiona fue entregado por Él. Y acá viene una pregunta que está asociada al versículo que vamos a escudriñar, que es si estamos viviendo en ese querer y hacer. Esta reflexión vino de un consejo de Juan Carlos en la escuela ministerial de la semana antepasada, y es una frase que nosotros usamos mucho, ¿cierto? Dios coloca el querer y el hacer, ¿cierto? Pero profundizando un poco más, ¿qué realmente que Dios nos entregue ese querer y ese hacer? Y le invito a que puedan buscar Filipenses capítulo 2. En el versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo exhorta a la iglesia escribiendo esta carta desde la cárcel.
por eso habla de su ausencia. Y esta carta es una carta de consejería y también de gratitud, porque la iglesia de Filipo era una buena iglesia. La iglesia de Filipo fue, dice la Escritura, una de las iglesias que aportaba para la vida, para el sustento de Pablo. Y dentro de esa buena vida, buena práctica de iglesia que ellos tenían, el apóstol, guiado por el Espíritu del Señor, le envió esta carta que parte con una gratitud, parte también reconociendo quién es el Señor, ¿cierto? Que toda lengua y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y después de eso dice, por tanto, ¿qué debemos hacer? Ocuparnos de nuestra salvación. Y acá, más que entrar en una profundidad doctrinal, si se refiere a que la salvación se pierde o no, creo yo que la dirección de parte del Espíritu de Dios es que ese ocupar se relaciona a que hay que activar, hay que revivir, amada iglesia, las obras que están dentro de nuestro ser, que fueron entregadas por Dios, para que se comience a manifestar su naturaleza en cada uno de nosotros. Hay que ocuparse, amada, querida iglesia. Es una frase de un profesor que decía, no se preocupe, ocúpese. Porque a veces vivimos preocupados, ¿cierto? Y nos preocupa esto y estamos afanados por eso, pero el Señor dice, hay que ocuparse. Y el ocuparse, ¿qué es lo que quiere decir? Buscar del Señor primeramente, pero también comenzar a hacer, comenzar a obrar. Porque no podemos ser como el pueblo de Israel que vivía en ciclos constantes, sino que tenemos que en algún momento de nuestra vida decir, ¿saben qué? Esto se acabó. Se acabó ya la condena de la maldición de la pobreza, se acabó ya el hecho de no poder tener buenas relaciones con mis familiares, se acabó ya ese sentimiento quizás de fracaso que alguno puede tener, se acabó. Y para que se acabe tenemos que empezar a ocuparnos de nuestra salvación, tenemos que comenzar a hacer en Él, pero no hacer cualquier cosa, no hacer lo que nosotros pensamos que es lo correcto, tenemos que hacer lo que Dios coloca como un querer, lo que Él ha sembrado, porque algo que es extraordinario de parte del Señor, que Dios nos da el diseño de manera completa. Dios nos coloca el sentir y también nos da los recursos. Como dice el pastor Guillermo, Dios da la visión y la provisión para esa visión. No tan solamente una idea loca, no tan solamente que yo tengo ganas de ir a hacer esto, sino que Dios también te va a dar el recurso. Y no tan solamente monetario, sino que de tiempo, de esfuerzo, el recurso de una familia que te apoye. Ese es nuestro Dios. Dios es el que se encarga de cada una de nuestras necesidades, pero nosotros debemos comenzar a ocuparnos, amada iglesia, ocuparnos de esa salvación. Cuando nosotros leemos con temor y temblor, uno piensa en primera instancia en la consecuencia del castigo. Y muchas veces, muchísimos hijos de Dios se asocian con Él como un padre que les castiga. Y ahí viene un mal diseño que algunos lo pueden decir que es por la Iglesia Católica, otros pueden decir que es por la formación familiar, que pensamos de que Dios está ahí a la expectativa de la primera cosa que yo me equivoque y me manda el rayo de castigo. Pero cuando la Escritura habla del temor y temblor, no se asocia al miedo de lo que me va a pasar si me porto mal. No es eso. Porque Pablo estaba citando a la Escritura. Esta inspiración que tenía Pablo estaba en la Torá, como nosotros lo llamamos, estaba en el Antiguo Pacto, estaba en Jeremías. Y en Jeremías 33, le invito a que puedan buscarlo, versículos del 7 al 9, habla de qué es lo que realmente es el temor y el temblor. Dice en Jeremías 33, versículos 7 al 9, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, como el diseño original, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que en contra mí se rebelaron. Versículo 9, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que les hago. Repitan, todo el bien que yo les hago. ¿Pueden repetir? Todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán. ¿Y por qué temerán y temblarán? De todo el bien, repitan, de todo el bien y de toda la paz. Y finalmente termina diciendo que yo les haré. El temor y el temblor no es el miedo al castigo. El temor y el temblor es saber quién realmente es Dios. Es conocerle en una dimensión como Padre, de decir,
Yo, porque le conozco, le sirvo con temor y temblor, no porque me vaya a equivocar. Y ese es un espíritu que tenemos que poder tenerlo muy profundo en nuestro corazón, porque muchísimas veces en lo cotidiano, cuando un pastor te llama, uno piensa, ¿qué hice mal? O como algunos piensan, ¿qué me va a pedir? ¿Ya? Pero ese sería un error. Algunos piensan, cualquier cosa puede pasar. Cuando en tu llamada, en tu teléfono, sale ahí que te está llamando algún pastor. Y algunos creen que algunos requisitos, que no son ni siquiera requisitos, sino que parte del diseño de nuestra casa pasa a ser como el listado de obligaciones, cuando no es el listado de obligaciones, amada iglesia. No lo es. Es el ocuparse de lo que el Señor ha puesto en nuestro espíritu para poder hacer la obra, y el hacerlo sabiendo que viene todo el bien y toda la paz de parte del Señor. Entonces, es muy distinto servir a un Dios que sabemos que es un Dios amoroso, que es nuestro Padre, que es consejero, que es admirable y que nos da todo el bien y toda la paz. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque yo no ando así a escondida diciendo, que yo tengo que ir porque si no voy, me van a sacar del ministerio. Es que yo tengo que ir a la escuela de líderes porque si no voy a la escuela de líderes, entonces no voy a poder ser más líder de célula. No, es que tengo que ir al culto porque si no voy al culto van a pensar de que estoy en pecado. Entonces, antes que piense que estoy en pecado, mejor voy al culto. Ese temor y temblor es un temor y temblor equivocado, del cual tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Si yo estoy en la escuela ministerial es porque quiero servirle a Él y servir también a la iglesia. Si yo entrego parte de mi vida a Dios y voy a entregar una ofrenda para poder remodelar este lugar, y si yo voy a estar incómodo porque a contar de la otra semana vamos a estar incómodos, y no es porque tan solamente quiera sumar un número, sino porque yo conozco quién es mi Dios. Yo le conozco realmente. ¿Y sabe por qué lo conozco? Porque lo he visto cómo se manifiesta. No tan solamente en mi vida, sino que en la vida de mi iglesia. He visto restauración, he visto sanidad, he visto prosperidad, he visto bendición. ¿Hemos visto caídas? También hemos visto caídas, pero mayor es la gracia que Dios nos entrega. Entonces, el temor y temblor debe estar presente en nuestras vidas, pero con la sustancia correcta, más iglesia. La imposición y el poder decir, ¿saben qué? Haz A, B, C, D, no es el diseño de parte de Dios. Acá coloco, la firma la coloco yo. En la obediencia, con revelación está la ganancia. Si somos seres que siempre obedecemos sin saber por qué lo estamos haciendo, no vamos a tener ganancia. Y eso es una realidad. Es fuerte porque por años se nos dijo, en la obediencia está la ganancia, en la obediencia está la ganancia. Y eso no quiere decir que tú debes cuestionarlo todo. No estoy diciendo eso. Hay cosas que hay que obedecerlas por fe, pero sabiendo de quién viene. Si a mí Dios me dice hoy día, ¿sabes qué? Tienes que ir a Valparaíso y ir a buscar a tu sobrino porque está en peligro de muerte. Si Dios me lo dice, yo lo voy a hacer. Obviamente, ¿cierto? Y si alguien que representa a Dios me está dando un consejo, también lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque le conozco, porque yo sé quién está hablando en mi vida. De igual manera tiene que ser en nuestra relación con el Señor. Tenemos que quitar muchos paradigmas en nuestras mentes. No debemos relacionarnos más con Dios como Dios castigador. Y no debemos más relacionarnos entre nosotros como iglesia pensando de que hacemos las cosas para que no nos castiguen. ¿Por qué? Porque el temor y temblor es todo bien y toda paz. Y como hemos dicho, cuando la Escritura es todo, en el griego todo es todo, en el hebreo todo es todo, y en el español todo es todo. Y es todo bien y toda paz. Porque como le decía, el Dios que nos entrega la visión nos da el recurso. Aun cuando sea difícil, aun cuando sea imposible, alguno puede decir, pero que tú no conoces mi célula, tú no sabes que las personas con las que yo estoy, lo mañoso que son. Yo los invito, los llamo, les mando WhatsApp, les mando audio de 5 minutos y aún así no vienen. Tú no los conoces, pero el Señor sí les conoce. Y el Señor te conoce a ti. Y el Señor sabe quién eres tú. Y el Señor conoce tu corazón y sabe que lo que tú estás haciendo no lo estás haciendo para que vean la selfie del día miércoles, sino que lo estás haciendo porque quieres agradar a Dios. Y si eso uno lo toma como un principio de vida, nuestra perspectiva va a cambiar. Va a cambiar. Porque no nos vamos a centrar tan solamente en lo que sucede en un día domingo. No nos vamos a centrar tan solamente en lo que sucede un día miércoles. Nos vamos a centrar en que cada día tenemos que manifestar esa presencia de parte del Señor. Amén. Nuestra voluntad precede a nuestro trabajo. Porque habla del querer y del hacer. A veces nosotros vivimos afanados en el hacer, ¿cierto? ¿Cuánto conocen el relato de María con Marta? Cuando llega Jesús y viene María
Y ella, ¿qué es lo que hace? Le unge y derrama un perfume costoso, ¿cierto? Y lava los pies del maestro. ¿Y qué es lo que dice Marta? Oye, dile que me eche una mano, pues. Si ahí está ahí contigo y yo. ¿Y qué es lo que le responde el Señor a Marta? Afanada y turbada está con todas esas cosas. ¿Qué es lo que nos puede estar diciendo hoy día a nosotros? ¿Qué es lo que nos afana? ¿Qué es lo que nos tiene turbados? Que nos ha hecho perder lo primordial, que es estar con Él. Porque eso era lo que teníamos en nuestro primer amor. El estar con Él constantemente, el sentirnos apasionados, el manifestar eso. Entonces teníamos que tener la voluntad. A mí me pasó una situación en el trabajo hace muy pocas semanas que estamos viendo un problema X y a veces yo caigo de ser como demasiado autoritario en algunas instrucciones. En el trabajo, no en la casa, ni menos en la iglesia. Pero sí, amén, sí, amén, amén. Dejé de tomar, pasar este trago. A veces me pasa que soy demasiado autoritario en cosas de trabajo y cuando ya uno le dice a una persona, ¿sabes qué? Construcción, Rigo, esto tiene que quedar pintado de color negro mañana y cuando pasan las 4 y no está pintado, ahí sale el autoritario, debo reconocerlo, quizás es una iniquidad que tiene que salir de mí. Y si alguien pregunta, ¿y por qué tiene que quedar pintado negro? Porque sí. Y para mí el porque sí es como el punto final. Porque llega un momento ya en que ya colapso, entonces, porque sí. Entonces, estaba hablando con mi jefe de una situación puntual también del trabajo, y yo le decía, no, pero tienen que hacerlo porque tienen que hacerlo, ¿no? Y él, mi jefe, no conociendo al Señor, ¿ya? No participando dentro de nuestras reuniones, de nuestro culto, dice, no, tú estás equivocado. No es porque sí. Él debe saber por qué tiene que hacer lo que está haciendo. Porque si tú le dices porque sí, a lo mejor lo va a hacer, pero le va a quedar mal porque no sabe lo que tiene que hacer. Y si tú le dices porque sí, por último lo va a hacer de mala gana. ¿Por qué? Porque no tienes el tiempo de poder explicarle. Entonces cuando el Señor coloca el querer, es ahí donde te está entregando el diseño. Y no es el porque sí, sino que porque el querer de parte de Dios tiene un contexto, tiene un relato, tiene una esencia, tiene una sustancia. Y no es porque sí tan solamente. Si nosotros le invitamos a usted a la escuela ministerial, no es porque sí, porque tiene que venir. No es eso. Es porque hay un relato, hay una esencia, hay una sustancia parte de Dios que saben lo que pasa si usted no participa, se descontinúa. Y ese es el tema. Y es muy difícil el captar la esencia de lo que estamos compartiendo hoy en día, estando sentados acá, que incluso después escuchándolo quizá en el canal de YouTube. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el canal de YouTube usted se la perdió. No vivió la administración que tuvimos acá de parte del Señor. No lo vivió. Y si usted llega 15 minutos tarde al culto, no sabe la dirección con la cual comenzó la reunión. Entonces no es porque sí debe llegar temprano. No es porque debe llegar temprano porque sí. No. ¿Por qué? Porque hay un relato de parte del Señor, hay un hablar, hay un mover del Espíritu de Él que comienza cuando la adoración comienza a fluir. En esta instancia. Y hay un relato parte de Dios en nosotros como casa ministerial que nos está hablando constantemente, nos está dando una dirección. Entonces no es el porque sí, es porque existe una esencia que Dios está compartiendo y aleluya, porque Dios está hablando, amada iglesia. Aleluya, gloria a Dios porque su presencia se está haciendo manifestada. Y con eso podemos decir, damos paso seguro, es Dios que está hablando. No es la manivela del hombre, no es el programa, no es tan solamente el rito, no es el culto, no es la religión, no, es la esencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios, porque Él se está manifestando en nosotros, porque Él está colocando el querer. Él está colocando el querer. ¿Por qué vamos a remodelar la casa? Porque Él puso ese querer. ¿Por qué vamos a cambiar la fachada? ¿Por qué vamos a cambiar el piso? Porque Él está colocando el querer. Pero ¿saben qué? Si tan solamente nos acotamos a la función del cambiar, también estaremos viendo al Señor de manera cortoplacista. Porque hay un relato más profundo que el Señor nos quiere enseñar en este tiempo, en estos días que están restando para llegar al 8 de junio. Y ese relato más profundo, ¿saben cuál es? Que podamos trabajar en unidad, que podamos comunicarnos efectivamente, el ser capaz de poder decirnos las cosas, en amor obviamente, el poder seguir una instrucción, el poder cumplir algo, no porque sí, sino porque el Señor lo está haciendo en nosotros. Amén. Y esa voluntad genera, y eso de verdad que yo no sé si a usted le sorprende, pero
es tan grato saber de que no depende de nosotros. Bernabé lo ha citado en el contexto de una vez en un encuentro que nos tocaba ministrar. Y yo le dije a Bernabé, tranquilo, no depende de nosotros. Porque no depende de nosotros, amada iglesia. No depende de nosotros, depende del Señor. Entonces eso es algo tan maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios tan completo, tan infinito, que no tan solamente nos coloca el sueño, sino que nos dice cómo lo vamos a hacer. Y nos entrega el recurso para poder hacerlo. Entonces, la provisión de Él es íntegra, completa. Es como aquel diseño de una casa en el cual nos entregan los planos, nos entregan los materiales, nos dicen ahí están todas las herramientas, pero sí que debemos hacer nosotros, tomar las herramientas. Sí que debemos hacer nosotros, ceñirnos al plano. Tal como esa imagen, ¿cierto? Hay un plano, hay una casa, hay una wincha. De igual manera, el Señor obra de esa forma en nosotros. Nos entrega el diseño completo, la provisión, el cómo hacer. Y en nosotros está el tomar las herramientas, pero es una demanda de parte de Él que debemos comenzar a cumplir, amada Iglesia Antioquía. Porque le insisto, si nos quedamos en la tarea, estaremos errando en el blanco. Si nos quedamos tan solamente en el objetivo, estaremos errando en el blanco. Si pensamos que nosotros somos máquinas que deben cumplir funciones, estaremos errando en el blanco. Somos hijos del Espíritu del Señor, tenemos al Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros y tenemos que capturar esa esencia del querer y del hacer, del temor y el temblor, de la paz completa y del bien completo, porque ese es nuestro Dios. Amén. Ahora, ¿qué puede tener en común esas tres imágenes que ustedes ven? ¿Perdón? ¿Proceso? ¿Qué más, hermano Hugo? Bendición. ¿Y Rodrigo? Un trascender. Una metamorfosis santa. En cada uno de esos procesos el avance se nota. La oruga va en un proceso de transformación, de renovación, pero se va notando el avance. Quizá en un tiempo que está encerrada, ¿cierto? En una obra de construcción, Rigo, el avance se tiene que notar. No podemos llegar el día lunes, hermano Hugo, y estar a la misma hora. O sea, hay que pintar algo para que vea que algo avanzó, ¿cierto? Y en nuestra vida el avance se debe notar. Se debe notar. Y como les decía a Maya Iglesia, no se debe notar por seguir el listado, el check. Ya cambié corte de pelo, check. Bajé de peso, no check. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que la gracia del Señor se tiene que manifestar en cada uno de nosotros. En cada uno de los procesos se debe notar el avance, estamos en construcción, estamos en una transformación constante. Aun cuando muchos podemos pensar que estamos detenidos. Si estamos sin avanzar y si no nos volvemos de manera completa al Señor pidiendo su querer y su hacer en nuestros corazones, sin lugar a dudas, si comenzamos a buscar ese querer, vamos a expandir el reino. ¿Y saben qué? Se va a volver algo natural, que eso es lo más extraordinario de todo. Yo recuerdo también esos tiempos de la universidad, que eran muy apasionados, predicábamos en los patios de la universidad, ¿no? Nos sentábamos ahí en el pasto y hablábamos de filosofía y todas esas cosas que uno es tan cabezón de repente a la universidad y piensa que se la sabe toda, pero es falso, no se la sabe toda. Ni siquiera ahora la sabemos todo. Pero ahí tenía esa convicción y hablábamos. Y era tan esa como esencia y ese como disfrutar de parte del Señor, que recuerdo que incluso a veces como que quería predicar, pero por la consecuencia de lo que sentía en Él. No sé si me voy a entender. Más que como por hablar de Dios, sino que por lo que provocaba en mí. Y ahí hay un error, porque nosotros lo hacemos porque le amamos. Y porque le amamos es que vamos a ver manifestada su gloria en nuestra casa ministerial. Amén. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Damos gracias a Dios por contar, más adelante vamos a detallar más, pero igual damos gracias a Dios por contar con la familia de Waldo, con la familia de Jenny. Les amamos, les bendecimos. Gracias porque están con nosotros. También veo caras nuevas y
Déjeme decirle que a lo mejor este relato le puede parecer un poco lejano. Dicen, no, si yo no soy parte de la remodelación, yo no soy parte de este proceso. Estamos en días de búsqueda, ¿cierto? De ayuno, de cambiar. Pero tengo una convicción de parte del Señor de que hay un llamado que hoy día tenemos que responder, que es el volver a reconciliarnos con Él. Sería muy negativo si quedamos tan solamente esta semana en una emoción. Sería muy negativo si lo que el Señor nos ha hablado de volver al primer amor queda tan solamente hoy, que era tan lindo antes, que yo antes predicaba, hacía tantas cosas. Sería un error. Sería un error en nuestras vidas el pensar de que Dios ha terminado la obra en nosotros. El Señor no ha terminado la obra en nosotros. Hay más en Él. Hay más bendición, hay más abundancia. Pero tenemos que reconciliarnos con Él, volver a Él. Y este mensaje es para cada uno de nosotros, pero de manera especial para aquellos que se han sentido distantes de parte del Señor. Para aquellos que la vida de iglesia se ha vuelto una rutina. Para aquellos que incluso a lo mejor su vida de matrimonio se ha vuelto una rutina. Un saber lo que va a suceder cada día. El Señor hoy día nos quiere llevar a cada uno por nuestro nombre y que podamos tomar decisiones de poder cambiar. Entonces yo les invito a que podamos tomarnos unos minutos y que el Espíritu de Dios sea amonestándonos a nosotros. Y que si hoy día es el día en el cual su vida deba cambiar, que así sea. Que si hoy es el día en el cual el Padre está diciendo, vuelve a mis brazos, que así sea. Si hoy es el día en el cual tú viniste quizás con otra expectativa, viniste a un culto, viniste a una reunión, viniste a una presentación, pero el llamado que Dios te está haciendo es vuelve. Vuelve al diseño original, vuelve a los brazos, vuelve a disfrutar de mi presencia, vuelve a esos tiempos de intimidad en los cuales tú podías orar y la voz era tan presente que te conmovías y te derramabas delante de Él. Vuelve, dice el Señor, vuelve, vuelve. Vuelve a ese primer amor, vuelve a ese tiempo en el cual las proezas del Eterno se manifestaban constantemente. Vuelve, dice el Señor. Porque mayores cosas tiene Dios con nosotros. Porque mayores cosas son las que nos están esperando. Porque mayores cosas y mayores son sus planes. Porque la aventura del reino de Dios no está limitada a un tiempo y a un espacio. Porque en el reino de Dios estamos constantemente en el vivir, de disfrutar de Él, de experiencias nuevas en Él. Porque si hoy día no tienes un relato, el Señor quiere entregarte una experiencia nueva.